Buen día, mi nombre es Ana María Navarro y mi compañera es Alejandra Ramírez. Nosotros somos asesoras financieras contratadas por la empresa Sabrosuras Como Tú con el propósito de dar a conocer el estudio que hemos realizado. Antes que nada, y como es bien sabido, Sabrosuras Como Tú es una empresa que se especializa en la producción y comercialización de postres y ensaladas de fruta y que se encuentra en el mercado hace aproximadamente 8 años. Cuenta con dos sedes principales, una en la ciudad de Pereira Risaralda y la otra en Cartago Valle. Dentro de sus planes estratégicos, Sabrosuras Como Tú tiene el principal, que es diversificar su producción mediante la incursión de postres en otras regiones del país y la reactivación de su proyecto de bebidas lácteas, para cuyo fin busca una alianza estratégica con la Nacional de Chocolates. Ahora, una vez conocido el contexto empresarial en el cual nos vamos a desenvolver y como bien es sabido, una de las fuentes más efectivas para determinar y evaluar el estado y desempeño tanto económico como financiero de una empresa es el diagnóstico financiero. Esta herramienta permite identificar los aspectos que muestran las condiciones en que opera la empresa con respecto a sus signos vitales, los cuales son liquidez, rentabilidad y endeudamiento. También permite conocer el rendimiento y la eficiencia con que está laborando la empresa y todos sus componentes. Esto con el fin de poder facilitar la toma de decisiones, bien sea de carácter financiero, económico o gerencial. Para empezar, se analizará tanto el flujo de caja como la esencia del negocio. Se tiene que la empresa en su último periodo, que fue del año 2014 al 2015, manejó con eficiencia la inversión en sus activos operacionales, pues generó un excedente en el flujo de caja libre bruto de 24.162.000 pesos para cubrirlas. Sin embargo, no tuvo el mismo manejo eficiente en lo que respecta al pago del servicio a la deuda y al pago de dividendos, lo que significa que la empresa no generó excedentes netos para invertir en otras decisiones. Por otro lado, aunque no se cumple completamente con la esencia del negocio, la empresa Sabrosuras Como Tú cuenta con la ventaja de que la rentabilidad del activo es mayor al costo promedio ponderado de capital. Es decir, la empresa está generando rendimientos financieros superiores a lo que cuesta invertir en esos activos y por lo tanto existe un manejo óptimo de los recursos económicos, incrementándose así el valor de la empresa, logrando también en gran parte el cumplimiento del objetivo básico financiero, como lo vemos acá, ya que, pues como lo dije, se incrementa el valor de la empresa. Además, dado que el inversionista asume un riesgo operacional y un riesgo financiero, espera obtener mayor ganancia, lo cual se evidencia en el cumplimiento de una de las igualdades de la esencia del negocio, la cual es la rentabilidad del patrimonio mayor que el costo promedio ponderado de capital. No obstante, aunque el inversionista espera superar las expectativas que tiene de ganancias frente a la inversión que éste hace pues, en la empresa Sabrosuras Como Tú en este caso, esta desigualdad no se cumple, ya que, como podemos ver acá, la desigualdad que se debería de cumplir sería rentabilidad del patrimonio mayor a la tasa mínima de rendimiento requerido, la cual en este caso no es mayor. En cuanto a los indicadores financieros, se tiene que son solo una de las herramientas que se pueden utilizar para realizar el diagnóstico financiero. Sin embargo, existen otros elementos como los que ya hemos descrito anteriormente, los cuales también nos ayudan a complementar este ejercicio. Dicho esto, vamos a pasar a dar un breve análisis de los indicadores financieros más representativos de cada uno de los signos vitales de la empresa. En primer lugar, frente a la liquidez se puede observar que la empresa cubre oportuna y eficientemente con sus compromisos y con sus obligaciones a corto plazo, lo que quiere decir que tiene un buen manejo en el capital de trabajo operativo. Esto se puede ver evidenciado en los resultados de los indicadores como por ejemplo razón corriente, prueba ácida y rotación de cuentas por pagar a proveedores de bienes, entre otros. Por el contrario,
En cuanto a los índices de actividad, los resultados no son los esperados, pues la empresa está siendo poco eficiente en realizar la rotación de sus activos en el tiempo que ésta estipuló. Bueno, en segundo lugar, con algunos indicadores de rentabilidad, tales como el margen bruto, el margen operacional y la rentabilidad operativa del activo, podemos ver y se puede reafirmar la eficiencia de la empresa con el manejo de las inversiones en activos operacionales, como utilidades brutas, y así poder cubrir los gastos, intereses e impuestos. En cuanto a los demás índices, la empresa mostró ineficiencia tanto en la capacidad para generar utilidades antes de impuestos e intereses, como en la insatisfacción de los socios, dado que no se obtuvo la rentabilidad neta esperada sobre su inversión. En tercer lugar, el signo vital de endeudamiento muestra que la empresa tiene la capacidad de cubrir los gastos financieros por medio de las utilidades operacionales, demostrando así una vez más su eficiencia en la generación de estas. Además, la empresa ha adquirido un mayor volumen de endeudamiento, posiblemente para generar más inversión en activos operacionales. Por el contrario, en cuanto a los índices de apalancamiento, como podemos ver en esta gráfica, en cuanto a estos índices, la empresa Sabrosuras Como Tú muestra un alto grado de compromiso del patrimonio de los socios para con los acreedores, tanto del corto como del largo plazo. Ahora bien, teniendo en cuenta que el estado de cuentas y aplicación de fondos, es decir, el EFAF, es otro de los instrumentos indispensables para realizar el diagnóstico financiero, vamos a proceder a analizar detalladamente este. Se dice, en cuanto a las fuentes, que del 100% de las fuentes generadas en el periodo analizado, el 25% representan las fuentes de corto plazo, el 48% las fuentes de largo plazo y el 26% la generación interna de fondos, es decir, el GIF. En cuanto a las aplicaciones, se tiene que del 100% de las inversiones realizadas, el 71% representan las aplicaciones de corto plazo, el 24% las aplicaciones de largo plazo y el 4% el pago de dividendos. Bueno, a partir de este análisis es posible garantizar el cumplimiento del principio de conformidad financiera, el cual establece que las fuentes de corto plazo deben utilizarse en inversiones que se recuperen a corto plazo y que las fuentes de largo plazo deben invertirse en proyectos o recursos de largo plazo. En el caso de la empresa Sabrosuras Como Tú, puede evidenciarse el cubrimiento de estas inversiones o aplicaciones con las fuentes de recursos generadas. Bueno, después de analizar el diagnóstico financiero que realizamos, podemos entrar a determinar qué tan conveniente es realizar la alianza con Nacional de Chocolates, la cual consta de hacer una inversión en activos corrientes y no corrientes de 90 millones y además brinda una posible alternativa de fuente de financiación con el banco Enriqueciéndome SAS del 50% de la inversión y el otro 50% de la inversión sería financiada con los recursos propios de la empresa, es decir, del patrimonio de la empresa Sabrosuras Como Tú. Esta alianza resultaría bastante conveniente, ya que entre los planes estratégicos de la empresa Sabrosuras Como Tú se encuentra la reactivación del proyecto de bebidas lácteas, para lo cual la empresa Nacional de Chocolates le propone diversificar sus productos con bebidas lácteas de café para ser comercializadas en el norte del valle. Por lo tanto, esta empresa generará una ampliación en la gama de productos que ofrece y debido a esto va a tender a generar una mayor satisfacción de los clientes, dado que genera una mayor demanda y mayor publicidad. Esta alianza es un excelente plan estratégico, ya que los análisis de las diferentes herramientas descritas anteriormente demuestran el interés permanente de la empresa en generar inversiones cada vez mayores en activos, ya sean operacionales o no operacionales. Finalmente, es importante
importante conocer si la empresa Sabrosuras Como Tú está generando o destruyendo valor. Y esto lo podemos analizar a través de los indicadores de desempeño empresarial, específicamente el valor económico agregado, es decir, el EVA. Se puede decir que la empresa en el último periodo analizado tuvo un incremento en la generación de valor. Esto es el punto de partida para que la empresa Sabrosuras Como Tú planee o mejor aplique estrategias de mejoramiento. Bueno, ahora como conclusión, la empresa Sabrosuras Como Tú se puede decir que se encuentra en un punto estratégico de su ciclo de vida, puesto que es indispensable para la toma de decisiones que beneficien el mantenimiento de esta empresa dentro del mercado y que incrementen su competitividad frente a las demás empresas productoras tanto de postres como de ensaladas de frutas. Esta entidad cuenta con grandes ventajas. Una de ellas es el cumplimiento eficiente de sus compromisos con los proveedores, así como la satisfacción que se brinda a acreedores y por último la generación de valor que se ha analizado mediante el EVA, la cual acabamos de describir. Sin embargo, estas ventajas pueden potencializarse aún más con estrategias tales como el incremento de la utilidad operacional, la liberación de fondos y la realización de inversiones que creen valor. Como complemento al análisis se procederá a dar respuesta a ciertos interrogantes hipotéticos. El primero, si ustedes fueran el banco, ¿concederían el crédito a la compañía? ¿Con qué exigencias o garantías? Antes de tomar una decisión frente al interrogante propuesto, se realizaría con antelación un estudio detallado de la situación de la empresa. Esto con el propósito de saber qué tan eficientes son en el pago de la deuda. Una vez hecho el estudio y haber determinado que la empresa no ha cumplido con eficiencia este propósito, se entraría a analizar qué proyectos tiene a corto y largo plazo en pro de mejorar su pago a la deuda, para posteriormente entrar en un periodo de prueba en el que se verifique el efectivo cumplimiento de dichos proyectos y así poder conceder el crédito a la empresa. Suponiendo que se conceda el crédito a la compañía, el monto inicial no sería tan elevado hasta no saber o hasta estar más bien seguras de que se cumple efectivamente con los requerimientos. Otro de los interrogantes planteados para complementar este análisis sería: si ustedes fueran inversionistas de esta compañía, ¿seguirían invirtiendo en ella y por qué? Ahora bien, tomando la posición de inversionistas en la empresa Sabrosuras Como Tú, lo ideal sería mantener una constante relación de conocimiento sobre el estado actual de la empresa, puesto que así se tendría este conocimiento permanente de si se están cumpliendo las garantías que como inversionistas se requieren. Dado el caso en que se presente un estudio como el realizado con anterioridad, en donde no se cumplen con dos de las desigualdades más importantes para la satisfacción del inversionista, las cuales establecen, en primer lugar, que la rentabilidad del patrimonio debe ser mayor a la tasa mínima de rendimiento requerido, esto puesto que el inversionista espera superar las expectativas que tiene de ganancia frente a la inversión que realizó. Y en segundo lugar, que la rentabilidad del patrimonio debe ser mayor frente a la rentabilidad del activo, pues el inversionista, quien es el que respalda en gran medida estos activos, él espera también ser el primero en sentirse satisfecho. Por ende, la mejor decisión que se podría tomar sería no invertir por el momento en esta empresa. ¿Qué variables económicas actuales pueden beneficiar los nuevos proyectos de la compañía? Teniendo en cuenta que Sabrosuras Como Tú tiene una gran oportunidad de aliarse con la Nacional de Chocolates, cuenta con una gran posibilidad de llevar a cabo los proyectos estratégicos que tienen propuestos para impulsar y aumentar su demanda. Uno de los proyectos estratégicos que tiene Sabrosuras Como Tú es aumentar su reconocimiento público mediante publicidad en diversos canales de comunicación.
Asimismo, el Centro de Investigación y Desarrollo Sidra, que es de propiedad de la Nacional de Chocolates, jugaría un papel sumamente importante para llevar a cabo la reactivación del proyecto que tiene Sabrosuras como tú frente a las bebidas lácteas y asimismo la de incursionar sus postres en otras regiones del país. El siguiente interrogante es, ¿qué variables económicas y de mercado podrían limitar el logro de las estrategias tanto de crecimiento, sostenibilidad como de generación de valor de la empresa? Muy bien, entonces, algunas de estas variables que posiblemente limitarían los proyectos con los que cuenta la empresa Sabrosuras como tú serían variables exógenas, es decir, sobre las cuales la empresa no tiene poder alguno. Algunas de estas podrían ser el surgimiento de nuevas competencias que cuenten con un mayor grado de innovación, también un aumento inesperado en los costos de la materia prima que generen una posible disminución en la demanda, el incremento de la inflación del país y de las tasas de impuesto, así como el aumento en las tasas de los diferentes tipos de interés. También algunas variables endógenas que podrían limitar el desarrollo y el crecimiento de la empresa serían algunas como el incumplimiento en el pago del servicio a la deuda, el retraso en el pago a los proveedores y a los acreedores y la insatisfacción por parte del inversionista al no recibir su respectivo pago de dividendos. Aquí tienen nuestro más completo análisis y diagnóstico sobre la empresa Sabrosuras como tú. Esperamos que queden satisfechos y que puedan tomar su mejor decisión. Muchas gracias.